Les invito que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Capítulo 10, libro de los Hechos, capítulo 10. Gloria a Dios. Para leer el versículo 38, muy conocido este versículo, pero muy maravilloso. Es el testimonio que puede dar un hombre de Dios que anduvo con el Señor, participó a la mesa con el Señor, fue testigo de las cosas grandes y extraordinarias que el Señor realizó durante su ministerio. Y me estoy refiriendo a nuestro muy amado hermano, el reverendo apóstol Pedro. Él es el que narra este texto y dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo quiero que ustedes lo lean con todo su corazón, y de aquí hoy vamos a comenzar nuestro estudio o la continuación de nuestro estudio sobre neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Pueden leerlo ya. Amén. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te damos a ti toda la alabanza, Señor. Dios, sigue con nosotros en este hermoso día. Bendice, te ruego, a cada uno de tus hijos que está aquí. Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Conoces nuestro corazón, lo sabes todo, conoces nuestra necesidad. Señor, ayúdanos, ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo. Sé propicio con tu palabra, la cual es vida y vida en abundancia. Trae sanidad, oh Dios, en la parte interna, Dios mío, en la parte espiritual, pero también físicamente, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas, porque tú eres obrador de milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Señor, paséate en medio de tu pueblo y sé propicio en esta hora. Oh Dios amado, los hermanos que están a la distancia, a través de la emisora que tú has dado a la iglesia, la red estéreo, y también, Señor, a través de los medios de las cámaras, oh Dios eterno, en cada lugar donde nos pueden oír y nos pueden ver, Señor, tu bendición llegue. Toca cada vida, toca cada corazón, Señor amado. Sé propicio, oh Dios amado, a cada uno conforme su necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios.
Dando gloria al Señor. Dando gloria al Señor. Dando gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Qué bueno, gloria a Dios. Usted sabe, hermano, como dice una alabanza, y es una realidad, que la alabanza a Dios cambia las cosas. Y cuando nosotros alabamos al Señor, suceden cosas maravillosas. No falte la alabanza en nosotros, para Dios. La alabanza es para Dios, hermano. Muy bien, tomando este versículo, y repito lo que dije antes de leer el texto. Es el testimonio de un gran hombre de Dios. El Espíritu Santo ha tenido a bien que estos testimonios se escriban, porque confirman los grandes hechos de parte del Señor, las grandes obras de parte del Señor. El apóstol Pedro, en el primer sermón predicado en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, y vamos a mirar un poquito sobre esto, y vamos a mirar realmente el propósito por el cual esta palabra fue escrita. Dice que el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 14, se levantó. Usted sabe, en el capítulo 2 ha ocurrido algo muy importante, el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace con Pentecostés, con unción, con la unción de Dios. Ahí está la promesa del Señor manifestada y cumplida. Cuando el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego, cuando fue la manifestación y el derramamiento, la llenura para cada uno de los 120, esa investidura de poder que Dios había prometido, entonces vemos el grupo que está en el momento, 120, cada uno de ellos dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Permítame que lo miremos porque es la base con la cual nosotros predicamos. Verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaban de rodillas, estaban sentados. Llevaban 10 días buscando al Señor, buscando la presencia de Dios, y en ese momento, pues en la unidad que tenía este grupo, gloria al Señor, hubo la visitación. No dejemos, hermano, pasar por alto que la unidad en medio de un pueblo es importante para que la presencia del Señor sea una realidad. Es importante estar unidos. Al comienzo del culto, el momento que se me concedió la oportunidad, miramos el Salmo 133 que habla de unidad. Y mire lo que Dios hace cuando un pueblo está unido, cuando hay un mismo sentir, cuando adoramos al mismo Dios, cuando estamos dispuestos a rendirnos ante ese Dios todopoderoso. Pentecostés habla de 50 días, pero también habla de una fiesta que se celebraba, y esta fiesta es conocida como los primeros frutos de la cosecha.
Y el pueblo se reunía. Y fue ahí cuando Dios envió a la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza activa como muchos dicen. No es una energía. Es una persona. La persona del Espíritu Santo. Vino sobre los 120. ¿Y qué sucedió? Dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas. ¿Cómo sabemos que nosotros somos llenos del Espíritu Santo? A través de el hablar en lenguas. Es importante. Si usted quiere saber si el Espíritu Santo lo llenó, lo bautizó, debe hablar en lenguas. Lenguas del Espíritu. Según el Espíritu le da a cada uno que hable. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. A cada uno de ellos Dios le dio un idioma. Idiomas diferentes. Y usted y yo lo vamos a mirar luego. Verso 4 dice, y fueron todos, ¿a quién se refiere? A los 120. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso nos deja una enseñanza. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. Solo que hay que anhelarlo. Hay que pedirlo. Hay que buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la Biblia lo dice. San Lucas capítulo 11. Para corroborar lo que estamos mirando acá, que el Espíritu Santo es para todos. No es exclusividad de alguien. Es para todos. Gloria a Dios. 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Está claro? Yo soy muy repetitivo, hermano. Pero esto es bueno. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para todo aquel que se lo pida. Y los 120 que estaban en el aposento alto estaban pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sobre cuántos de los 120 vino el Espíritu Santo? Sobre todos. Estamos entrando, ¿verdad?, en esa idea maravillosa de que el Espíritu Santo es para mí. ¿Cuántos están de acuerdo? El Espíritu Santo es para mí. Haz lo tuyo. Eso es, tiene que ser así. Hay que anhelarlo. En los momentos de oración, de adoración, momentos de intimidad con Dios, te puede decirle, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Aleluya. Y en el momento que usted menos espera, de repente viene como un viento recio, o de repente viene como un fuego, y usted recibe la bendición. No es difícil, no es algo complicado, porque algunos ven el bautismo del Espíritu Santo como algo supremamente complicado.
y no lo es. Usted no tiene que hacer fuerza. Usted no tiene que cambiar de color, ponerse morado, buscando. No, tranquilo. Solamente decir: bienvenido Espíritu Santo. Anhelarlo, te anhelo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor dice: recibiréis poder. El Señor llena con ese poder, con esa autoridad a su iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia, desde el momento de su nacimiento, es una iglesia triunfante. Y crece, todos los días crece. Porque todos los días el Señor está salvando almas. ¿Cuántos lo creen? Todos los días el Señor está salvando almas. Está perdonando pecados, limpiando, aleluya, santificando. Todos los días. Amén. Entonces, ese versículo es hermoso. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas celestiales, idiomas celestiales. En el estudio pasado podíamos ver, creo que fue en la vigilia, que hablábamos el lugar donde el Señor dio los idiomas a la humanidad. En Génesis capítulo 11, cuando el pueblo construía la torre de Babel. Y Dios dijo: descendamos y confundamos allí sus lenguas. Y es Génesis capítulo 11 donde el Señor dio los idiomas que hoy se hablan en el mundo. Fue allí. Gloria al Señor. Entonces, Dios abunda en idiomas. Uno no tiene que repetir las lenguas que otro habla, porque Dios no es escaso. Al venir el bautismo, Dios llena a cada uno y le da a cada uno como Él quiere. A Dios no lo podemos limitar. No limitemos a Dios, hermanos. No lo limitemos, por favor. En ese grupo que estamos mencionando, de los 120, el capítulo 1 menciona algunas personas. Gloria al Señor. En el versículo, para adelantar, 13, capítulo 1, verso 13, lo tienen ya, digan amén. Hechos. Entre otras personas, dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban, ayúdeme por favor, Pedro, aleluya. ¿Terminaron? Bueno, gloria a Dios. Ahí está mencionando personas que estaban dentro del grupo, que pertenecían al grupo. ¿Y a quién está mencionando aquí? A los discípulos. El único que falta entre el grupo, ¿sabe quién es, no? ¿Quién? Ayúdenme por favor. ¿Quién falta en el grupo de los 12? ¿Qué le pasó a Judas? Oye, qué ejemplo tremendo hay ahí, ¿sabes? Aún no por tomar Santa Cena uno es salvo. Santo.
Qué terrible. Judas participó de todos los privilegios. Fue líder. Fue un líder sobresaliente entre los 12. ¿Sabe qué cargo ocupaba Judas? Dios mío, Dios nos ayude. Ocupó el cargo de tesorero. Manejaba los tesoros del fondo de la iglesia del Señor. Y no rindió buenas cuentas. Siempre decía, hermanitos, no hay ni un pesito. A ver quién quiere colaborar, no hay ni un pesito en el fondo. ¿Qué iba a haber? Cuando había el hombre lo sustraía, lo sacaba. Era terrible. Era manilargo. Era manilargo con el fondo de la iglesia del Señor. Amén. ¿Sabía el Señor? ¿Qué dicen ustedes? El Señor sabía que Judas era manilargo. Claro que sí sabía. ¿Lo echó, lo condenó? No. Le dio la oportunidad. Y cada vez el Señor predicaba la palabra, y el que más aplaudiera a Judas. Eso, Señor, aleluya. Quizás cuando el Señor dijo, sepan que los ladrones no van al cielo, y Judas decía, amén, amén. Así es. Que viva Cristo. El Señor lo dejó, el Señor no se llenó de amargura. Eso nos da un ejemplo. Él le dio la oportunidad y Jesús no lo condenó. Él se condenó solito. Uno no tiene que pelear con nadie. Gloria al Señor. Entonces, era el único que faltaba. Pero luego, el Señor permitió que fuese reemplazado. El Señor permitió que fuese reemplazado. ¿Quién tomó el lugar de Judas? Capítulo 1, verso 23. Y señalaron a dos, una dupleta, dos hombres de Dios, uno llamado José y el otro llamado Matías. Oraron y a Dios le plació que el escogido, el que ocupó el lugar de Judas, fue Matías. Matías también estaba en el grupo de los 120. ¿Está claro? Pero entre otras personas que estaban en el grupo de los 120, porque hablamos de 120, pero nunca mencionamos esto. 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en ¿qué? Oración y ruego con las mujeres y con María y con sus hermanos. O sea que ahí estaban un grupo de mujeres. Menciona por lo menos a María, la madre de Jesús, que también recibió la llenura del Espíritu Santo, porque ella vio necesario que el Espíritu Santo viniera a ella, a su vida, y fuera llena como todos los demás. Si mismo Cristo fue lleno del Espíritu Santo, pues es el ejemplo a seguir. Pero también están los hermanos de Jesús, los hermanos de, hablemoslo de hogar, de familia, porque nos quieren hacer creer que cuando se habla de los hermanos de Jesús, se está refiriendo a los discípulos. ¿No es verdad? El grupo de los discípulos es uno. Y cuando menciona a los hermanos de Jesús, es el otro grupo.
los hermanos de Jesús, y menciona el nombre de los varones. Pero también hay mujeres dentro del núcleo familiar de hermanos. Y como estamos hablando de este tema nos lleva, hermanos amados, a mirar la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, verso 55. Si lo podemos colocar en las pantallas para que nos rinda un poco. Hay una pregunta cuando dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿A quién se refiere? A Jesús. Oiga eso. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Ayúdeme por favor a mencionarlos. ¿Cuántos varones? Verso siguiente, 56. No están todas, o sea, son más de dos. Todas son más de tres, o como mínimo tres. Dígame eso. Y está hablando de el hogar de José y María. Entonces ellos también participaron del Pentecostés. ¿Cuántos sabían eso? Porque cuando uno lee la palabra amplía la visión y el conocimiento. Entre otras personas del grupo que conformaba los 120 están los discípulos. Ahora ya, como vimos que Matías fue unido, entonces podemos decir, ahí estaba Matías. En el grupo de los 120 estaba Matías. Estaba María, la madre de Jesús. Y estaban sus hermanos. Ahí estaba Jacobo, José, ¿cuál es el otro? Simón, Judas, pero no el Iscariote. Algunos, oye, pero el mismo hermano robando al hermano, no. Se cree que Judas el hermano, es el escritor de la carta universal a Judas. Gloria al Señor. ¿Cuándo creyeron sus hermanos que Jesús es el Salvador del mundo? ¿En qué momento de la historia? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, muchos de sus seguidores, de su familia, hablándolo en ese término, se dieron cuenta que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero bueno, ahora lo más importante es que ellos creen positivamente y creyeron a la promesa. Creyeron a la promesa. Lucas capítulo 24, verso 49. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria al Señor. Y ellos creyeron, porque quiero decirles, esos textos que le he hablado, el de San Lucas, esto ocurrió después de la resurrección de Cristo. No fue antes, después de la resurrección. Ya el Señor está resucitado. Ahora sus hermanos han creído, su familia ha creído, los discípulos están convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ustedes saben que después de la resurrección, el Señor anduvo con los discípulos, ¿cuántos días?
Óigame eso, 40 días. Mostrándose, mostrando los milagros, participando con ellos, hablando con ellos, fortaleciéndolos y también participando a la mesa con ellos. Gloria a Dios. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos creemos que el bautismo del Espíritu Santo también compete a la iglesia del Señor, a nosotros? ¿Cuántos lo deseamos? Y el que tiene el bautismo, por favor, como le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. No descuides la bendición tan grande que Dios te ha dado a través del bautismo con el Espíritu Santo. Ese fuego debe permanecer ardiendo en tu vida. Eso no es para el momento y se acabó. No, eso hay que estar ahí, pendiente, buscando del Señor, perseverando, haciendo la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo nos va guiando a todas las cosas que son buenas. Él nunca nos guiará a algo que no es bueno. Alguien dice: hermano, cometí un error por allá, hice algo indebido. No diga que el Espíritu Santo se lo permitió. Diga: fue algo que yo hice fuera de la voluntad de Dios, cometí un error, y permita que el Espíritu Santo trabaje en su vida y que pueda reconocer una falta y pueda volver a ser aquel hombre de Dios o esa mujer de Dios. Vamos por favor al libro de los Hechos una vez más. Gloria a Dios para siempre. El capítulo 10 del libro de los Hechos, para mirar algo importantísimo. El apóstol Pedro, antes de llegar a la casa de Cornelio, él tuvo una experiencia muy grande con Dios. Pedro tiene, por supuesto, el bautismo del Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo. Pero él, en su parte humana, no quería aceptar de parte de Dios que los gentiles también fueran salvos. Un egoísmo ahí personal. Porque el pueblo gentil, para el pueblo judío, el pueblo hebreo, no era lo mejor, sino lo peor. Cuando un judío se dirigía hacia un gentil, no era de la mejor forma. Lo menos que le podían decir era: eres un perro. Así, seco, sin anestesia, sin compasión, sin amor. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando una mujer gentil vino a suplicar, a interceder por su hija, el Señor le dijo: sabes que no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquella mujer humilde, es la actitud de esta mujer, humilde, y le dice: sí, Señor,
Sí, Señor. Le quiere decir, yo lo sé. No soy digna de tu misericordia. No soy digna de tu salvación. No soy digna de un milagro tuyo. Pero Señor, ten en cuenta que los perrillos debajo de la mesa esperan que caigan las migajas que su Señor puede tirar. O sea, está bien. Ella no se enojó, ella reconoció, es la verdad. Pero eso movió a Jesús, movió al Señor en su misericordia. Y le dice, mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada. Es cuando oigamos nosotros que un judío o un hebreo rechaza a un gentil, eso es normal. Ninguno debemos enojarnos, decir, no, eso está bien. Y vamos a reconocer, porque esa es la palabra de Dios. Pero Cristo en su misericordia, Él dijo lo siguiente: que había venido a los suyos, vino a salvar a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Por cuanto ellos no le recibieron, por cuanto ellos le desecharon, entonces el Señor hizo algo grande y extraordinario para nosotros. ¿Qué hizo? Pasó esta salvación al pueblo gentil. Y entonces Él dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, para el pueblo judío podemos seguir siendo así como ellos conocen al pueblo gentil. Pero para Dios, ¿sabe qué somos para Dios? Y hoy, por la gracia y la misericordia del Señor, ¿sabe lo que somos para Dios? Especial tesoro, pueblo escogido, sacerdocio santo. Eso somos. El mismo apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, verso 9, para que usted lo vea. Gloria a Dios. En ese capítulo 2 habla de la principal piedra del ángulo. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el Señor. El apóstol, escribiendo en esa carta, para mirar el texto, el 12. No, ¿dónde estamos? Primera de Pedro, por favor. Señor. Primera de Pedro 2:9. 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ya no pueblo gentil. Aleluya. Ya para Dios no llamados perrillos, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. Bendito el Señor. Y nos llamó ahora para que seamos luz. Luz en este mundo. Luz para el mundo. El mundo sigue en tinieblas, hablando espiritualmente, en tinieblas. Pero la iglesia es luz. Fue puesta por luz. Luz a los pueblos. De parte del Señor es esta bendición. Hermanos, regocijémonos, gocémonos. Es lo que Dios hace en sus planes divinos
sus planes maravillosos. Entonces el apóstol Pedro, en este mensaje, no es el primer mensaje, es el mensaje que Dios le dio para predicar en la casa de Cornelio. Él se rechazó al principio, pero Dios le dio una visión. Y en la visión, Dios le dio a entender que él tenía un pueblo escogido entre el pueblo gentil, hombres y mujeres, todas las edades. Entonces Dios le da una visión, un gran lienzo. Y en ese gran lienzo, él ve toda clase de animales. Entre otros, los animales inmundos del Antiguo Testamento. Y él oye la voz del Señor: Pedro, levántate, mata y come. Pero Señor, dice: no, nunca, no, Dios me guarde. Yo creo que reprendió al diablo. Y el Señor le dijo: Pedro, lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado, no lo llames común o inmundo. Pero él, pero esto, ¿qué quiere decir esta visión? Y cuando él está en eso, de buscando la interpretación, esperando de Dios esa interpretación, llegan los mensajeros de la casa de Cornelio. Gloria a Dios. Con la invitación. Y es cuando él entiende el mensaje de Dios. Debes ir a los gentiles. Debes ir, porque plan grande tengo Dios con ellos. Y es lo que Dios ha hecho. Entonces vemos, Pedro obedece a Dios a través de la visión. Él entiende y obedece y llega a la casa de Cornelio. Y dice: bueno, pues en obediencia a Dios, Dios trató con mi vida, Dios trató conmigo, he obedecido a Dios y aquí estoy. ¿Para qué me habéis llamado? Y Cornelio le cuenta el testimonio de la experiencia que Dios le dio, la visión. Era un hombre temeroso de Dios, pero necesitaba ser salvo. Oiga lo que estoy diciendo. Cornelio era un hombre temeroso, oraba, ayunaba, era, como dice un compañero, era muy elegante en todo lo que hacía, pero necesitaba ser salvo. Porque uno con las buenas obras no se salva. Hay por ahí una enseñanza que si usted hace buenas obras, da buenas limosnas, se salva. Va cubriendo cantidad de pecados, pero no es así. Las buenas obras, las dádivas, el agua bendita, las confesiones no salva a nadie. Lo que salva a las personas es Dios a través de su palabra, a través de su misericordia. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Y comienza Pedro a predicar un mensaje y comienza a presentar a Cristo. Es lo que él está haciendo ahora, del verso 34, presentando a Cristo. Y lo presenta como el Hijo de Dios. Y lo presenta como el obrador de milagros, el que sana todas nuestras dolencias. Lo presenta como el que rescata del hoyo nuestra vida. Lo presenta como el que nos corona de favores y misericordia. Gloria a Dios. Y luego, dando testimonio, dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Que Dios lo ungió, el Padre lo ungió. Y en este versículo podemos ver claramente lo que es la Trinidad. El Padre ungiendo
a Jesús con el Espíritu Santo. Eso está clarísimo ahí, hermanos. El Padre ungiendo con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y el apóstol dice, eso es verdad, es verdad. El verso 40 y 41 dice, a este, ¿a quién se refiere? A Cristo. Dios, óigame esto, levantó al tercer día. Dios levantó a Jesús al tercer día e hizo que se manifestase. 41. No todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y Él se incluye como un testigo. Y nosotros, oiga esto, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Cuando yo hablo esto, digo una buena noticia. Los que nos gusta comer harto. Porque están pensando, y después, hermano, después que el Señor nos lleve al cielo, ¿qué será de nosotros? Nos vamos a seguir comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo. Gloria a Dios. Vamos a participar de la Santa Cena también. Gloria a Dios. Vamos, es que la Biblia no se equivoca. ¿Qué pasará después que los muertos en Cristo sean resucitados y los que vivimos seamos transformados? ¿Qué sucederá después de eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, para que usted vea. Y este es el trabajo del Espíritu Santo hoy en la iglesia. Enseñarnos, guiarnos. Comparte con nosotros todas estas bendiciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para leer el versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si el Señor viniera hoy por su iglesia, ¿qué sucedería con nosotros los que vivimos? Los que estamos vivos, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oiga lo que dice la parte final. Y así estaremos. Y así estaremos. Aleluya. Aleluya. Mire cuántas dudas son despejadas. ¿Y qué será de mí después? Por ahí hay enseñanzas, no son nuevas, son viejas, porque son herejías, donde dicen que cuando los muertos resuciten y los vivos seamos transformados, que esto será en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia no subirá al cielo, sino que irá a algún lugar de Palestina, porque allá está el paraíso. Ay, Dios mío. Comenzando, ¿dónde será el encuentro de Cristo con su iglesia? ¿En el aire? Por allá. Gloria al Señor. No, hermanos amados, hay que poner los pies sobre la tierra y estar claros, hermano, porque cualquiera viene y da 3 vueltas ahí, hermano,
y todo. Ahora sí entendí, y un aplauso terrible. No, hermano, tampoco no. No pierda usted los 50 años que lleva en el Evangelio, habiendo comenzado bien y terminar mal. No, no, no. No, el Espíritu Santo hoy toma la palabra de Cristo y nos la da, nos la enseña, nos la muestra, porque nos quiere edificar. ¿De qué será de nuestras vidas? Estaremos siempre con el Señor. Entraremos a las bodas del Cordero. La boda del Cordero habla de 7 años con el Señor. Y entre tanto que la iglesia está con Cristo y en la boda del Cordero, aquí en la tierra habrá otra situación terrible: manifestación del anticristo. La guerra o la batalla de Armagedón durante los 7 años. Sí, señor. 3 años y medio de una aparente paz, cuando el mismo pueblo de Israel es engañado por el anticristo. Y el anticristo va a ocupar un lugar del templo. Y allí él va a decir: yo soy el Cristo. Pero lo que él no sabe es que el Señor Jesucristo vendrá con su iglesia y peleará la batalla y tomará prisioneros. ¿Sabe quiénes son los 2 primeros prisioneros? El anticristo y el falso profeta. Y son los primeros personajes que van a inaugurar el lago de fuego. Y después de 1000 años va el tercer personaje, que se llama Satanás. Ese es un proceso maravilloso que se enseña en el tema de escatología bíblica. Gloria al Señor. No nos detenemos ahí, porque eso es para 6 meses. Gloria a Dios. Pero entonces sí debemos saber qué sucederá con nosotros, con mi vida. Pues bueno, aquí el Señor dice, o el apóstol Pedro dice, da testimonio, que él participó con el Señor después de la resurrección, comió, bebió, amén, participó. Él dice: somos testigos. No les contaron la historia, ellos la vivieron. Que una cosa es oír la historia y otra cosa es vivirla. Entonces, es lo lindo que ahora tenemos. Y la iglesia se mueve. Ya para dar conclusión en este día, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en ese sermón que el apóstol Pablo predicó, la iglesia naciente. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia naciente? ¿Cuántos? Oye, qué privilegio, ¿no? Una iglesia que nació y ahí como miembro están los discípulos, está María, la madre del Señor, están los hermanos del Señor, y entre esos está Lucas, el doctor Lucas, y una cantidad de hermanos que luego los vemos a través del libro de los Hechos. Hechos es la continuación del Evangelio. Ya tengamos en cuenta eso. Hechos es la continuación del Evangelio. Porque Jesús termina hablando en el capítulo 1 de los Hechos. Y luego en el capítulo 2 el nacimiento de la iglesia, y luego el crecimiento de la iglesia bajo la unción poderosa. Capítulo 2, y ahí podemos seguir con un tema que es la iglesia triunfante, a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros seguimos siendo parte de la iglesia primitiva, porque es la misma, es la continuación.
Los discípulos en su momento partieron con el Señor y cada uno de estos testigos fueron partiendo, pero el Señor fue añadiendo y sigue añadiendo y sigue añadiendo. Y hoy no es un grupo de 120, hoy es un grupo de millones, comenzando los muertos en Cristo. ¿Cuántos usted se imagina que son los muertos en Cristo? Gloria a Dios. ¿Y en qué lugar están los muertos en Cristo? ¿Dónde? En el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Por eso que muchos dicen, el paraíso no está en el cielo, el paraíso está allá en algún lugar de Palestina, en el Oriente Medio. El paraíso está en el cielo. El Señor, cuando el que murió en la cruz, el que pidió perdón, el que pidió misericordia y sabía que iba a morir, le dice, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? ¿Dónde está el paraíso? Pero hay doctrinas, herejías, que enseñan que el paraíso está en algún lugar de Palestina. En algún lugar de Palestina están miles y millones de... No, eso es mentiras. En el cielo. Un lugar. Nosotros exponemos cuando hablamos del paraíso como una antesala al reino de los cielos o al cielo. Cuando se habla de el Hades es conocido como el sepulcro, lugar donde están los muertos. Es una persona que muere sin el Señor, está en un lugar llamado el infierno. El infierno no es el lago de fuego, es un lugar de castigo, mas no es el lago de fuego, condenación eterna. Está en un lugar llamado el infierno o el Hades. El Hades, nosotros lo conocemos como antesala del lago de fuego. ¿Quiénes están en ese lugar? Los salvos no. Los salvos están en el paraíso. Ahí están las personas que rechazaron a Cristo, que lo tuvieron en poco, que cuando se hablaba de Él se burlaban y decían, están locos. A los predicadores los trataron mal, hicieron con ellos todo lo que quisieron, los mataron, los destruyeron, etcétera, etcétera. Están en ese lugar, esperando el juicio final o la condenación eterna. ¿Habrá oportunidad para que ellos sean salvos? Después de la muerte no hay otra oportunidad. Eso debe estar claro. Después de la muerte no hay otra oportunidad. Entonces, pastor, eso de sáquelos de penas y llévelos a descansar, eso no existe. En la Biblia no existe. En la Biblia no existe el purgatorio. En la Biblia existe o cielo o infierno, lago de fuego, o salvación o condenación eterna, pero no existe un lugar neutro. O somos salvos o nos condenamos. O aceptamos a Cristo en vida, porque después ya no hay nada que hacer. Las indulgencias no servirán para nada. Los rezos, rosarios, misas, nada, eso no servirá. Así lo lloren, no servirá para nada. Hay que ser conscientes de esa realidad y aceptar a Cristo a tiempo, cuando Él nos da la oportunidad, porque hoy estamos vivos. Aquí estamos contentos, felices, oyendo la palabra, hablando de la salvación, amados hermanos, pero no sabemos qué suceda con mi vida a las 5 de la tarde, a medianoche. Yo no sé de eso. No sé mañana qué traerá.
Por eso yo debo asegurarme cuando tengo, ¿verdad?, mi mente cabal para tomar decisiones. Gloria a Dios para siempre. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Amén. El mensaje de Pedro fue claro, comenzando en Pentecostés, que trajo salvación a las vidas. El mensaje tiene que ser claro. Pedro trajo un mensaje muy claro, donde dijo a la gente, enfrentó a la gente, dijo: vosotros matasteis al santo. No busquemos otro culpable. Vosotros sois culpables. Y la gente se compungió de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: lo único que ustedes pueden hacer es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, apartarse del pecado y hacer lo que Cristo dijo para que sean salvos. Y la Biblia dice en el verso 41 del capítulo 2: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer día nada más, mire, por la unción, el toque, la gloria, la llenura del Espíritu Santo, la iglesia llegó al segundo día con 3,120 miembros, hermanos. Y ese crecimiento nadie lo ha podido detener. Hoy en el mundo los miembros de la iglesia de Cristo son miles y millones de personas. No somos esos, como decían antiguamente, esos 4 gatos maullando. Ahora somos un pueblo fuerte, que aún los políticos han puesto los ojos en las iglesias y ofrecen, hermano, ofrecen. Pero qué lindo que nosotros hemos creído en el Señor y antes de cualquier cosa, tomar cualquier decisión, oramos al Señor. La iglesia no se rinde, la iglesia no se vende, la iglesia no se cambia, la iglesia no se negocia, porque la iglesia es del Señor. Y tenemos entre nosotros al Espíritu Santo de Dios. Vamos de pie, mis hermanos. En el momento del Señor continuaremos hablando, porque esto emociona nuestras vidas. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias, démosle gracias. Démosle gracias. Aleluya. Démosle gracias. Qué bueno, qué lindo. Precioso es el Señor. A su nombre, gloria. Oh, a su nombre, gloria. Padre celestial, te bendecimos. Hoy te adoramos con todo nuestro corazón y te decimos gracias. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo es para la iglesia. El Espíritu Santo y el poder y la gloria y la unción es para la iglesia. Es para cada varón, para cada mujer. Aleluya, santo. Y la iglesia no se detiene, la iglesia sigue, la iglesia crece, la iglesia con la unción, con los dones del Espíritu Santo sigue caminando, sigue caminando. La iglesia sigue caminando, sigue siendo exaltada, porque Cristo dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán. Gloria a Dios. Oh, la iglesia alaba al Señor. La iglesia exalta al Señor. Oh, el poderío de Cristo sobre la iglesia. Señor, glorifícate. Extiende tu mano poderosa. Extiende tu mano de gloria, tu mano de victoria, tu mano sanadora, tu mano libertadora. Sana, Señor, sana, Dios mío, sana toda herida, sana, Señor. Aleluya, tú llegas al Espíritu y trata, porque tú eres bueno, porque para siempre eres misericordioso. Alabado sea Dios.
Qué lindo es el Señor. Invítalo, invítalo a venir, invítalo a venir a tu vida, invítalo a venir, invítalo a tu casa. Alabado sea Dios.